Mañana va a estar en Santa Fe, 10:30 de la mañana, Guillermo Moreno. El afiche dice, se siente Moreno presidente. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día, desde LT9 de Santa Fe lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. No, gracias. Qué bueno, y qué bueno ese mensaje de los zapatos, tal cual. Tiene razón el hombre, Tiene razón. Guillermo, ¿qué siente usted cuando, por ejemplo, leyó o escuchó hace pocas horas atrás que el índice de inflación fue del 3,7% cuando usted lo acusaban de manipular los índices de inflación? Mira, volviendo al tema de los dichos, que ese del zapato me encantó, también había uno que decía que, bueno, el tiempo va reflejando la verdad, aparte de que a veces el tiempo todo lo cura. Ellos decían que en nuestro gobierno había un 25-27% de inflación. Incluso el jefe de gabinete hace un par de días dijo que de ninguna manera la inflación ahora podía ser superior al gobierno actual. Ya no dijo que podía ser inferior, dijo que de ninguna manera podía ser superior. Ahora bien, en nuestro gobierno ellos nos acusan, a nuestro gobierno ellos lo acusan de haber tenido las tarifas congeladas. Y nosotros le decimos, sí, tiene razón, el precio de los combustibles, al menos en la primera etapa de nuestro gobierno, el precio de la luz, del gas, del transporte, estaba congelado. Y ellos dicen, porque ustedes dejaron el precio congelado, la tarifa, miren el desastre que tenemos que hacer nosotros y ahora lo tenemos que multiplicar por 10 el precio, que fue lo que pasó. Bueno, muy bien. Ahora resulta que nadie puede decir que en nuestro gobierno los alimentos aumentaban más. Por lo menos podemos decir que aumentaban lo mismo. Yo creo que aumentaban mucho menos, pero supongamos que aumentaban lo mismo. Ahora, los dos grandes componentes de la inflación son tarifas y alimentos. Si los alimentos aumentaban lo mismo y las tarifas no aumentaban en nuestro gobierno, es obvio que la inflación era la mitad. El INDEC ni miente antes ni miente ahora. No podés hacer mentir a 1.500 personas en una conspiración gigantesca en un instituto público. Con lo cual, la realidad es que en nuestro gobierno la inflación era altísima, pero mucho menos que en este gobierno, porque yo no puedo decir que en nuestro gobierno la inflación fue baja. La inflación fue altísima, era 5 veces o 4 veces y pico la inflación internacional. Lo que pasa es que estos duplican, y más que duplican, la inflación que teníamos nosotros. Con lo cual, lo que le digo es, este índice de inflación que ellos están reflejando es el producto de las inconsistencias macroeconómicas de las cuales han sido ellos absolutos responsables. Porque te digo más, en los primeros 15 días de gobierno duplicaron el precio de la comida. Si ya la comida estaba lo suficientemente alta, porque era lo que explicaba la inflación, ¿para qué la duplicaron? Bien, todas estas tonterías son las que ellos van a tener que explicar, y como no las pueden explicar es que han desaparecido de los medios. Si el gobierno del que usted formó parte, de Cristina Fernández de Kirchner, y también el de Néstor, apuntaba a proteger a los sectores más vulnerables, aquellos de menores ingresos, ¿por qué qué fue lo que falló a la hora de, no digo controlar precios, porque una cosa se puede controlar y la otra es generar más oferta para que esa presión de demanda no impacte sobre los precios? ¿Hubo esa parte, faltó ese componente de diversificar y de aumentar la oferta? Mira, algunas pequeñas, al menos desde la visión de los integrantes del Movimiento Nacional Justicialista, que fuimos la inmensa mayoría del gobierno de Kirchner, y obviamente del primer gobierno de Cristina y del segundo, aunque sea los primeros 2 años, luego se incorporaron otros sectores, no hay ninguna duda, donde en esos sectores, al menos los cuadros que venimos del peronismo, entendemos que se cometieron varios de los errores de nuestro gobierno, ¿no? O sea, no vamos a decir que Galucho era un hombre del peronismo, claro. Esto está claro, está bien, y como eso te podría dar una serie de funcionarios de nuestro gobierno que con las políticas que aplicaron no fueron las más acertadas, pero para
aclarar algunos de los temas. El peronismo tiende a mirar la sociedad de abajo para arriba. No es un hecho de la protección. En el gobierno peronista los únicos privilegiados son los ancianos y los niños. El resto lo que vos hacés es definir la tasa, en la medida de lo posible, la tasa de ganancia. O sea, pongamos en el sector metal mecánico. Vos tenés los muchachos que piensan que la tasa de ganancia tiene que estar en la siderurgia, entonces vas sobre las empresas de techín y decís, bueno, acá tiene que estar la acumulación de capital para que después derramen los talleres, y los que decimos, no, mire, la tasa de ganancia diferencial tiene que estar en los talleres para generarle la demanda a techín sobre su chapa y su laminado. Bien, en esas visiones, obviamente, vos tenés claro dónde nos ubicamos nosotros, del lado de los talleres. Pero es muy distinto decir que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que... Tenemos la visión clara de la comunidad organizada y dónde vos pones el énfasis. Y nosotros ponemos el énfasis en los sectores que de alguna manera en la mesa, si vos no le pones el manto protector, están en la discusión más complicados. Segundo, vos no te olvides que nosotros llegamos a tener los precios internacionales en niveles récords, y esos precios internacionales penetrando en el mercado interno me desbalanceaban el salario real. No es lo mismo tener el trigo a $400 la tonelada que tenerlo a 200. El precio del pan es otro. O sea, vos me podés decir, bueno, obviamente que yo lo prefiero a 400, no tengo ninguna duda que yo también lo prefiero a 400. Ahora, en el momento de hacer precios, una cosa es el pan con el trigo a $400 la tonelada, y otra cosa es el pan a $200 la tonelada. Estas bestias tienen el trigo a $200 la tonelada y tienen el pan carísimo. Entonces yo tuve que lidiar con unos precios internacionales que me llevaban los valores domésticos también al alza. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Sí, ¿no? sí, lo que el productor busca, obtiene en el exterior, quiere por lo menos acercarse en lo doméstico. Muy bien, para eso hay algunas técnicas que vos aplicás para que esa situación no se produzca, pero hay una tensión obvia donde esos precios internacionales de la materia prima me trasladan al valor doméstico del bien final que me come la familia. Si yo tengo la soja a $645 la tonelada, el aceite mezcla, que como dice su nombre es una mezcla de girasol y soja, se me va a ir para arriba. La otra cosa es que yo tenga la tonelada casi 10 años después a $300 la tonelada, ¿está bien? O sea, hoy tengo el valor de la soja y por lo tanto del aceite que se deriva de la soja, que es el 20%, 18% del poroto, a la mitad del precio que yo lo tuve. Entonces, cuando vos evaluás, mensurás y decís, bueno, entonces, ¿cuánto tenía el aceite moreno? Bueno, vos tenés que arrancar de ahí. Vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿cuánto lo tiene este? A $300 la tonelada. ¿Cuánto lo tenía Moreno? A $600 la tonelada. Y entonces, ¿cómo puede ser que el aceite estaba más barato antes que ahora? Pero no solo en términos de peso, porque bueno, vos decís, bueno, inflación, no, en términos de dólares. Vos agarrás una botella de aceite mezcla, en mi época, y yo te puedo asegurar que no alcanzaba $1. Listo, estamos hablando. Y bueno, y ahora, entonces, algo se les desordenó a estos muchachos. Y vos me decís, bueno, ¿por qué la inflación, y yo te la reconozco, también fue un problema de nuestro gobierno? Bueno, no te olvides los precios de la materia prima que teníamos a nivel internacional y que eso se me trasladaba a los bienes básicos de la canasta alimentaria. Esa es una de las explicaciones. La otra explicación es estructurar a nuestros modelos de consumo, que es la propuesta que tenemos que modificar en esta nueva vuelta de ofrecimiento estructural que le tenemos que hacer al pueblo argentino. Hasta ahora, ¿y cómo le imagina, Guillermo? Los desarrollos que nosotros le hemos ofrecido fueron basados en el consumo. ¿Y cómo le imagina? Y eso tiene un problema. Ahora le tenemos que ofrecer a nuestro pueblo un modelo basado en la producción. El peronismo le debe al pueblo argentino un modelo nacional y popular que ponga énfasis en la producción. Y entre otras cosas es lo que vamos a ir a hablar con los amigos santafesinos este sábado. Era lo que vos estabas planteando del lado de la oferta. Claro, sí. O sea, un modelo
basado en el consumo era lo que necesitábamos en el 2003, porque estábamos agarrando al país a menos del 50% de utilización de la capacidad instalada en el sector manufacturero. Ahora, deberíamos haber transitado hacia un modelo de producción a partir del 2012. Bueno, no lo pudimos hacer, y en esto sí nos equivocamos. ¿Cómo lo vio el presidente el otro día en la conferencia de prensa? Mirá, ya que estamos en los dichos, y viste que vale la pena a veces porque una consigna, un dicho esclarece, yo cuando lo estaba viendo era ese viejo dicho que decía, pero decime una cosa, ¿este es o se hace? ¿Por qué? ¿Viste que parecía? Llegás a la conclusión que no se hace, que es. Bueno, está totalmente desordenado, ¿no? Absolutamente desordenado. O sea, esa historia de que el presidente se pare en una conferencia y diga todo, no sé, ya lo vivimos, y me parece, sí, sería. Bueno, no sé, me parece que no es lo que uno aspira del Poder Ejecutivo, precisamente el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, que ejecuta. Días pasados charlando con Alberto Fernández, le planteaba si no hay cierta ventaja del oficialismo en el sentido de que cae la imagen del presidente, pero según los analistas, en la oposición nadie capitaliza esa caída. Y Fernández decía que no era tan así. ¿Usted hace esa lectura? Parte hago esa lectura y me parece que es lógica en esta etapa donde todavía no se están expresando los liderazgos con potencia en el movimiento nacional justicialista. Está bien, en esta etapa es así. No es que tenemos a Perón en Madrid y es un líder indiscutido. Estamos transitando en la búsqueda de las figuras que van a conducir la causa nacional, de los cuales hay un primor inter pares que es Cristina, no hay ninguna duda. Hoy es la dirigente que más votos tiene dentro del arco opositor, pero uno también se equivocaría en pensar que Cristina ocupa todo el espacio. Esto no es cierto. Vos lo ves cuando transitas a lo largo y ancho del país y lo que reflexionan los compañeros. Ahora, no hay ninguna duda que es la que tiene más votos. Bueno, ese es el debate que estamos dando y por eso es importante que florezcan las candidaturas. Es muy importante que florezcan las candidaturas. En mi caso, porque lo hemos decidido con un grupo de compañeros, porque consideramos que es el momento de que se plantea una campaña doctrinaria en el marco de las ideas. Por eso una de las primeras que hemos lanzado es decir, mire, nosotros nos equivocamos cuando al nacionalizar YPF la pusimos en manos de un cuadro político y a su vez ese cuadro político sentado en la asamblea de accionistas se eligió a Galucho presidente de la compañía, porque resulta que Galucho hizo un plan de negocio que fue un desastre en la compañía más importante de la Argentina, y resulta que en términos personales el muchachito pasó de ser empleado de una compañía a ahora ser petrolero en 3 años, y yo nunca lo vi eso. Nunca vi. Es lo mismo que dentro de un año hablé con vos y me digas que sos dueño de un multimedia. Bueno, muchacho, ojalá lo seas, pero no me parece que en 2 o 3 años lo puedas conseguir, ¿no? Guillermo, si usted tuviera que hacer ¿Qué decimos nosotros entonces sobre YPF? Bueno, ¿qué diría la doctrina? ¿Qué diría Perón de dónde hay que poner la empresa más importante del país en términos de asamblea de accionistas? Bueno, pongámoslo en el núcleo duro del Confederal, de la CGT. La ponemos en el espacio del movimiento obrero organizado. ¿Y por qué? Y porque los intereses permanentes de la patria enseña la doctrina que lo defienden los trabajadores, no los dirigentes políticos, no el ejército, no la marina, no los pretendidos cuadros que uno tiene dentro de la política. ¿Quién lo defiende? Las estructuras del movimiento obrero organizado, tampoco un trabajador individualmente, sino los trabajadores organizados. Bueno, obviamente que eso puede tener consecuencias y obviamente que vamos en tránsito a la mejor toma de decisión. Pero no hay ninguna duda que cuando lo pusimos en el seno del Estado nos equivocamos. Nosotros y ahora, porque si ahora tenés una empresa que no cumple con sus funciones, YPF, ahora este plan de negocio es el mismo que hizo Galucho. Por lo tanto, cambió el gobierno, pasamos de un gobierno nacional y popular a un gobierno oligárquico y el plan de negocios de YPF no cambió.
algo no anduvo, ¿está bien? Guillermo, si usted tuviera que hacer una autocrítica en torno de su gestión, que en alguna forma lo ha estado delineando, pero digo, más allá de la gestión, sino en lo político, siempre se lo identificó usted como la fuerza de choque del kirchnerismo. ¿Era tan así? ¿Era necesario en ese momento? No, mira, esa es una desviación de nuestra gestión que lo tengo que decir con mucho dolor. En todo caso arrancó del arco progresista, porque el que empezó con esta estupidez fue Berbisky. Vos lo conocés a Berbisky, ¿no? No sé si lo conocés personalmente. No. Ah, bueno, es un muchacho, en realidad te diría que la mitad de lo que escribe es mentira. Bueno, a mí me tocó estar en la mitad de lo que escribió. En un diario que se suponía que expresaba el ala progresista de la sociedad, que era Página 12. Creo que ahí, en una de las ciudades importantes de tu provincia, sí, en Rosario, tiene suplemento. Santa Fe. Sí, no una ciudad tan importante como Santa Fe, pero una de las ciudades importantes de tu provincia, hay como un diario vinculado a eso. Bueno, que es Página 12 Rosario, ¿no? Sí, bueno, Rosario 12, sí. Rosario 12, bueno. Bueno, a mí me tocó justo la nota donde Berbisky, al hablar de mí, es en el momento que miente, digamos. Si la mitad son mentiras, la mitad son verdad, me tocó la mitad donde miente. Bueno, y a partir de ahí quedó instalada esa tontería. Ya no hay manera. Vos fijate que eso circuló, pero no hay un solo empresario. Imagínate en este momento que el gobierno estaría encantado de que aparezcan 12, 15, 20 empresarios diciendo eso, ¿no? Y no aparece uno. Si usted llevaba beca en las negociaciones y ponía el arma arriba de la mesa. Eso es una estupidez. Imagínate cuando Berbisky lo escribe por mi desempeño en la Secretaría de Comunicaciones, porque hacía 10 días que yo era secretario de Comercio. Entonces habla, incluso cuando vos lees la nota, no sé si la leíste. ¿La leíste? No, en ese momento no. Bueno, son 2 páginas en el año 2006, debe ser fin de abril del 2006. Bueno, habla sobre mi función en la Secretaría de Comunicaciones, que es donde te articulás fundamentalmente con los funcionarios de Telefónica y Telecom en aquel momento y alguna empresa celular, y los proveedores de bienes para ese sector. Imagínate si para hablar con esos muchachos, el presidente de Telefónica era Mario Vázquez, y el presidente de Telecom también era Vázquez. Me lo hicieron a propósito para que no me olvidara los nombres de los presidentes. Yo lo doy igual. Imagínate si para hablar con esos muchachos yo iba a ser necesario poner un arma arriba de la mesa, pero es una estupidez. Entonces cuando hablaba con los chatarreros, ¿hay chatarreros ahí en Santa Fe? ¿Chatarreros? Sí. Son muchachos bravos, ¿no? Sí. Bueno, imagínate si para hablar con el presidente de Telefónica ponía un arma arriba de la mesa, para hablar con los chatarreros, ¿qué tenía que poner? Una Mac y tenía que ir, ¿cómo iba? Bueno, es una estupidez eso es una estupidez. Son las mentiras de Berbisky, que bueno, es el progresismo, esos sectores del progresismo, lo que empezaron con la posverdad en la Argentina, mintiendo. No digo que todas las notas de Berbisky hayan sido mentiras, pero la mitad son. A mí me tocó esa mitad. Y después, bueno, naturalmente en esa época el dueño de Página 12 era Clarín, y a partir de ahí bueno, ya no hace falta que te expliquemos cómo terminó. La historia es conocida. Guillermo, y en torno de esto, incluso disculpame para solidificar el argumento. Yo no sé si te da la edad a vos, porque bueno, una cosa es la voz y otra cosa es que te vea personalmente, pero había un grupo en los 90 que se llamaba el Grupo Periodista. ¿Vos te acordás del Grupo Periodista? No lo tengo registrado. Yo no tengo tan pocos años, pero no lo tengo registrado el Grupo Periodista. Bueno, el Grupo Periodista lo conformaba. Magdalena Luis Guillazú. Lo conformaba Grondona. Morales Solá, el de La Nación, y Berbisky. Ese era el Grupo Periodista. En la época de Menem, te estoy hablando, Así que imagínate si eso ratifica la pertenencia de Berbisky a un espacio donde él necesitaba avanzar, él y ese espacio, sobre las políticas rectoras de nuestro gobierno. Y bueno, me eligió a mí, expresó una mentira y a partir de ahí dale para adelante. Si los medios de comunicación, y en esto uno tiene que... yo por lo menos expreso mi pensamiento, tienen una fuerza, para mi gusto, que no deberían tenerlo, ¿no? Sobre todo los multimedios y cómo forman opinión, y el poder económico no solamente formando opinión.
y eso quedó patentizado en la gestión de los Kirchner. ¿Por qué se autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal? Bueno, primero porque presentaron un plan de negocios que desde la fusión y que como corresponde a la técnica económica bajaba el precio de la tarifa por el tema de la escala. Entonces era un plan de negocios que beneficiaba al usuario. Segundo, porque era en el 2007 y no estaba tan claro que Clarín mentía, al menos para el conjunto de la sociedad y mucho menos para nuestros funcionarios. Más, eran amigos en ese entonces. Y no hay ninguna duda, el que vinculaba, el que tenía la relación con Clarín era Alberto Fernández. Él llevaba la relación. De hecho, cuando nosotros auspiciamos que Beatriz Paglieri sea directora de Papel Prensa, reemplaza precisamente a Alberto Fernández, que era el director en Papel Prensa. Y nosotros hasta ese momento no sabíamos que había sido usurpada en la sala o apropiada en la sala de tortura. Es una investigación que empezamos a hacer con Beatriz Paglieri. ¿Por qué Alberto Fernández entonces no lo mencionó nunca cuando era director de Papel Prensa? Porque lo desconocía Alberto Fernández. Sí, lo desconocía. Bueno, entonces está claro que nosotros fuimos un grupo donde el gobierno se encontró con este grupo. Estamos hablando de 2003. Sí. La historia cuenta que Kirchner estaba preparando su equipo de gobierno para el 2007. Bueno, nos tocó en el 2003, había cosas que sabíamos y cosas que no sabíamos. Más, cuando yo asumí de secretario de Comunicaciones, ¿sabés cuál es la primera pregunta que le hago a Devido? Es el ministro del área, digamos, el ministro de Comunicación. ¿Sabés cuál es la primera pregunta que le hago cuando me da el decreto de designación, Me dice, a partir de este momento sos el secretario de Comunicaciones, un miércoles. Él asume un domingo, junto con Kirchner. Y yo asumo ese miércoles posterior. Me llama y me dice, bueno, Moreno, acá tenés el decreto, acaba de firmar el presidente, sos secretario de Comunicaciones. ¿Sabés cuál es la primera pregunta que le hago? No. ¿Dónde está la Secretaría de Comunicaciones? Y me dice, no sé, preguntale a la secretaria. Esa es la verdad histórica. Esa es la verdad histórica. No la que se trata de construir después, donde aparentemente Kirchner vino con un bibliorato, porque en ese momento todavía no eran masivos los soportes electrónicos, y tenía todas las respuestas para todas las preguntas. Desde ahí tenemos que ser evaluados. Tenemos que ser evaluados de un equipo de gobierno que sacó al país del último infierno. Bien, en ese marco me tenés que cuando vos evaluar por qué autorizamos o no la fusión de Multicanal y Cablevisión, ¿se entiende? Sí. ¿No clara la respuesta? No, pero clarísima. Lo que sí me veo tentado a preguntarle si entonces si en función de esa escala y de precios está bien la fusión de Cablevisión y Telecom. No, porque el tema que vos tenés que después no cumplieron. Porque ellos no cumplieron. Yo por eso firmé la famosa resolución donde los obligo a que lo que se había autorizado sea marcha atrás, porque ellos no bajan las tarifas, ellos judicializan la resolución, bueno, y finalmente la cosa termina como termina. Lo de Telecom y Cablevisión, que evidentemente está en el marco de la ley de telecomunicaciones, no de la ley de medios, bueno, esa es una situación que después el próximo gobierno, como corresponde, y un montón de decisiones que tomó este gobierno, va a haber que revisar. Como ellos revisaron la ley de medios, nosotros vamos a revisar esa fusión. Claro, ellos van a decir, hay derechos adquiridos. Mire, más o menos, estas cosas, vos sabés cómo funcionan. No hace falta que te empiece a explicar ahora, porque ellos nos han dado una excelente lección de cómo se desordena incluso del Poder Judicial los hechos. Ellos tienen una fuerza de tareas, una fuerza de choque, como la dijiste vos, que es la palabra que corresponde, porque no tienen una fuerza de tareas, sino eso se puede homologar a otros momentos de nuestra historia y no corresponde. Ellos tienen una fuerza de choque, como lo dijiste vos, en algunos jueces vinculados a ese poder. Yo no adscribo a la teoría del conjunto del Poder Judicial, digo algunos jueces, ¿no? Como es el caso de Bonadío y otros. Guillermo, ha sido un gusto charlar con usted. Mañana va a estar en Santa Fe 10:30 allí en Festram. Mira, básicamente es para conversar con los compañeros cómo entre todos conformamos una campaña doctrinaria
de la causa nacional para poner un piso en el debate presidencial, discutir estas propuestas desde la doctrina. Por ejemplo, si Evita ha dicho que uno de los trabajos más importantes es el trabajo de ama de casa, ¿por qué nunca nuestras amas de casa han tenido un ingreso que lo retribuya como trabajo? Y en eso vamos a estar de acuerdo. No lo hicimos en nuestro gobierno y tampoco planteamos el debate. Bueno, es hora de que planteemos el debate. Y después el pueblo decidirá. Yo también adscribo a la teoría de que puede haber una interna para elegir nuestros mejores candidatos, o puede haber un consenso. Eso lo dirá el tiempo. Lo importante es que ahora es el debate de las ideas, y detrás de la candidatura no es la candidatura, sino poner delante la discusión del marco doctrinario y las ideas que implican los planes, programas y proyectos que de ahí se derivan. Le dejo un saludo muy grande, que tenga un buen día. Mañana nos vemos, un abrazo.